Baisha bamba, Eishapa, Pina, Quina, Abiayu, Mahina. Auru mañana venían de enviar por mí. Pen de programa mañana de programa entero vete, va pegiendo se bajera vagina que al jaturalo hermano pera. Penaguino Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapo y ve pena y pita sobre TV me llega a venir y ve ambos asao ma y abrazo rompe espalda barete por a pecha edición número 611 de Gajatora 611 de Gajatora hermano cuera. Primera de Corintios capítulo 10 y hay que imagina versículo 29 mamina abella opa cuemo imborai Kuwaire imin de moingo puta haya que ya hari ese ha que pea más 595-985-162-975 lo mitad pea ñane muripo pegua pesa kutu pea papaja hina ya y pa número ñande línea personal pe kwa paitemo ahí que cuera na llevarle ese mío mara pea e ñane número o más ñande ñane mensajito cuera ñe pu ñande ñe ahí a pecha ahí opa yurea ñande ñe en mi oración y ape otro yurea ñande estudio de Juan. Bueno, ya responde paite ya joven catu y vejina yurea ñande evidencias escriturales documentos. Sí, ya envía paiteña de evidencia. Sí, evatamina. Sí, hasta upe tiempo bebió la va pero oye prohibí, o sea, ¿cuál fue el porqué de la prohibición de los alimentos puros? ¿Cuál fue el motivo para anular ese mandamiento? ¿En qué se basaron? Bueno, Primera de Corintios pero por lo menos África allí donde va y ya así como constan los documentos históricos se basaron en un decreto conciliar, en un decreto ya hecho de congregación, pero anda bíblico. O sea, no, sí, cierto. La pellicuría que se evidencia algún versículo donde más o menos indique que se haya cambiado estos mandamientos, aparte de la mala interpretación de Hechos capítulo 10 con Dayarescoy. A no ser de que sea mío mi parte porque angete haya ti mensaje inauguri a ver oye orajala alimento eso no dice así mi querido oyente vayan ya letra pero al pechan de ahí no sé arrobia es la mala interpretación por llevar pero hay algo detrás de todo esto. Ese sincero por nada también a lo que me están preguntando. Bueno, no refutáis, vengo y cuadrante el por qué se cambió. ¿Cuál fue el motor? Y la veamos la cambiar y la anular y pedazo muy uno que la recuerda hoy en Bojoriana Romano Cuera la iglesia apostólica católica cristiana, o sea el cristianismo tomó la decisión de agradar a Roma, ugarego se era cristiano romano. Traí las congregaciones evangélicas cristianas heredera, traí oreco y dogma de hombre. No es bíblico su doctrina y se refuta y se le demuestra porque esos dogmas, esa doctrina que muchas congregaciones cristianas están practicando es herencia o heredad de la iglesia católica, porque la iglesia católica documentos que se envía como ellos anularon así nomás, sin que demuestren bíblicamente donde dice que se anuló esos mandamientos de los alimentos, sino por cuestiones políticas. Ya es por el tema de hoy, porque Roma doy cuasi va la grupo religioso o practicaba la misma cosa o practicaba Israel pegua, porque escuela ya estamos más del año 100 ya estamos. Porque ellos estaban en guerra con Israel, pues y templo guri vio en algo israelita contra Roma revuelta de y fumaleteía. Entonces Roma empezó a detestar, a odiar a los israelitas, a los judíos, y cualquiera grupo religioso que tenga apariencia judaica
o israelita. Entonces, un enemigo de Roma, donde como hay tranquilidad y van a ser perseguidos y aniquilados, porque así hacían ellos. Entonces, cuando ya es un maná, o ya cobardaje, güey. Jaoñe, pues, ya más tranquilos. Y bueno, Orego, bueno, ya en el Mesías, pero Orego no, nada que ver con la Torah, nada que ver con los mandamientos, nada que ver con lo que hacen los judíos. Pero sí, como que Roma admitía la libertad de culto de todos los dioses. Entonces, bueno, endiosaron, divinizaron al Mesías. Ese fue el trabajo de los católicos, no fue el trabajo de los primeros discípulos del Mesías. Ninguno de los discípulos del Mesías le consideraron al Mesías el Todopoderoso. Ese ya fue el trabajo de los católicos. Entonces tienen un Dios, hijo de un Dios, o un Dios que es hijo, pero que también es el padre, o sea, inentendible. Entonces, pero contarle que Roma no perseguir, entonces Roma ya tranquiliza, yande ya coge Dios, ya coleita ira, de Zeus, Afrodita, diosa, hijo de dioses, Nambrena, Hércules, Nambrena, hijo de Zeus, entonces tranquilo, pa. Pues le mandas a él, porque la teología judía era monoteísta. Y hay varios versículos. Pablo mismo aclaró, tenemos un solo Dios y un solo amo, un solo soberano que es su Hijo, el Mesías. Ahí Efesios, ya estudiamos ahí Corintio. Entonces, ahí vemos la teología de los verdaderos israelitas y creyentes en el Mesías. Un solo Elohim, el mismo Mesías, un solo Elohim. Entonces, para no tener problemas con los romanos, que era imperio y perseguía a los monoteístas israelitas, un solo Elohim que era israelita, ¿ves? Entonces, bueno, no, Orero ya, el Mesías, pero ese es un Dios, ¿sí? Se hizo carne ese Dios, falsificar, ¿ves? Primera Timoteo 3 dice, así como le expliqué en los grupos, a acá veme la evidencia. Pesita aramea, el más antiguo, por ejemplo, nos trae ese. La Septuaginta griega, el más antiguo, nos trae ese. A partir del año 400 de la traducción de San Jerónimo en adelante, ya recoma el ver, Dios se hizo carne. Ahora, refiriéndose que al Todopoderoso se encarnó, pues eso no, ya hay en la teología de los primeros cristianos, ni de los primeros cristianos. Eso ya es después ya. Las primeras comunidades cristianas, no nazarenas, cristianas, después, un poquito después de la caída del templo, ellos todavía creían que el Mesías era el Hijo. Upeinde huye pervertir, después se metió esta cuestión de Trinidad y eso, por eso fue. Ella explicaba bien, cómo van a ser fundamental. Concilio 325 en adelante. Fruto ya de muchas especulaciones y malas interpretaciones que sucedieron antes. Entonces, esto fue trabajado por la religión católica apostólica romana. El cambio de creencia, adoptando algunas partes de la escritura y otros inventando, falsificando, lastimosamente. Así, está pisada oye enganchada enganchada ya pues acá hoy pepe religión peja o golpeaje y más y tú iba esa iba tanta ya respetar de la si no tengo libertad de culto, sí, la libertad de culto a mí no me exige que tengo que callar las mentiras. Sí, respeto. Si vos querés creer, voy a hacer a mi mentira, la de religión, oye, profesor, es decidida. Pero la libertad de culto también a mí me favorece para hablar de las verdades bíblicas. Entonces, diga tú ni se denuncia ni se es mentira, se diga tú ya renunciamos, religiosa. Mentira religiosa, no voy a ver. Andérica tú se denunciase a predicar la de verdad religiosa. Ahora, ella ya poco, verdad, y después voy a tema. Cada uno llega cuatro en Mavilla, pues sí. Entonces, se dan de pegarla. Oye, ya posea, pues, oye, dividirse hoy a propósito. Se quería lo despegar a propósito.
de la primera congregación creyente en el Mesías llamado los Nazarenos para formalizar, fundamentar y estructurar la religión cristiana. Ese fue el objetivo. Para el oye adultera para la escritura, oye, se mistizó muchas cosas que no era real, se creó dogmas, tradiciones, deja o cacuao, apariciones de santos y demás, y bueno, eso ya posterior, vaya, mía no, ya deja más. Que no era que sucedió eso y de evidencias escriturales bíblicas de esas creencias de algunas religiones que son tradiciones que constan dentro de la religión. ¿Va? Tradiciones o llegó erovia dentro de cada religión tal cosa, pero la Biblia viene por ahí. Vea la tema. Añande Biblia a ver la ñamboe. Bueno. Ahí se pega para responder de la pregunta, llegué porque ya explicamos hoy, Guri, pero más o menos ya puedo pedir repaso hoy. Yo pastor Sergio, va por ese compañero, caray, bendiciones, manazo querido. Sí, ya jupi paiteina, hija toraña de página de YouTube. Hija tora, Pepe Isqueja, Moica, YouTube, Moica, hija tora, o aparece Mandela, año de video, fuera, ya predica, y a ver. Muchas gracias, Pastor Sergio. Ya pues hay con video mismo, San Vijar a ver mi audio fuera, muy bajo de música y en Bochus Coroña, de programa. Editor del programa que Toras. Bueno, y a todos los hermanos corresponsales o repartía y de audio de enseñanza, tanto guaraní, caraíña, en castellano. Sí, lo voy a recoger. Bueno. Otra cosa, vale que tú a ver ya clara, mina lo mitame, aupase la sea, justamente, esos versículos que de donde se sacó esto de que con la oración se anula oye, purificar el alimento. No existe tal cosa y algunos hemos buscado. Ahora que estamos comprendiendo la escritura, volvemos a hacer un repaso acerca de estos temas y ciertamente no encontramos ni un versículo donde nos diga el Mesías ni los apóstoles que tenemos que orar para purificar los alimentos. Usted tenía razón cuando nos mostró un versículo mal interpretado. Bueno, ese ya era en uno de los grupos. Bueno, ese papel versículo hay purú y cuey. Vaya, explicamos, ese usan ellos, pero ahí no dice oren por los alimentos y su oración le va a purificar a los alimentos impuros. No dice eso. O sea, ya mala interpretación, sí. Entonces, acá me... Si ya te mandaron algún versículo donde diga que hay que orar por los alimentos para volverlos puros, aunque los alimentos sean impuros, oye, petit pregunta, baby, este versículo, pero avina, en el verso 30, allá mañana en el verso 30 dice que orando por el alimento igual se puede comer, pero una cosa es orar por alimentos para comer, otra cosa es Anina Pepe confundirla, tengo que confundir para los términos. Estamos hablando de orar y para purificar alimentos, no estamos, porque por todos los alimentos permitidos y establecidos por el Padre. Ya ahora ya Carujama, gracias Padre por proveernos este alimento, gracias por darnos este pan de cada día, en el nombre de tu Hijo Yahoshua, te agradecemos por este alimento. Y Yacarupá ya agradece, o sea, ahora, no hay una orden donde te diga, Padre, yo levanto mi mano sobre este alimento y aunque es carne de murciélago, yo te pido, Padre, que los purifique, lo haga puro y así sea propicio a mi cuerpo. Esos son mitos, mira la mitos, cuentos chinos será. No existe. O sea,
mala interpretación da mañana tengo a ver versos 30 ya le dan después no problema ya es putito ahí pero ahí no tener argumento para ellos muere ese no es a ver y es a mí 20 29 oye que mi güey y lee por favor ahí de la Reina Valera si se puede en el verso 30 dice que la oración tiene poder sobre los alimentos. Otro. Oración tiene poder sobre los alimentos. Va, y con la bella posea, gente. Ya no tipo, ahora tapea con harina, harina y deja oye convertida en un, qué sé yo, de convertida algo, ve. Me aporte, ve, pero nunca ocurre tal cosa. O sea, la neuración y poder te hija o convertir de carne petembi alimento ñande yaras y que ni de ha prohibido de pero donde la oración y poder ver el todopoderoso voluntad y poder ver la y a cuevi la ya sé nada agua putita más la 30 años más gente no ya es cierto la Reina Valera llegó y por tal eso va ocupe otro biblia pues iba y pago cara que pesa pero vamos a ver le están de los tres le están de a ver Reina Valera hoy a ver latinoamericana Javim pues ya puedo ver la 30 versículo 30 a ver Niqueta 29 y a ver 10:29 la conciencia bueno 28 pequeño por más si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud Reina Valera. Bueno, ya clara pama, güey. Si es para los ídolos, algunos ídolos de cuando era, claro, ídolos de sacrificar a vender tan de pues no. Vamos a poner de conciencia y es que sí. Invitaron a algunos a ni a Sadacho a mandi o mi muelle que no pero ídolo y vean donde potai cuaina en honor a tal ídolo ya pues en honor a tal santo andal vamos a poner de conciencia no sí gracias disculpe no y mandi y a ver allá para otras cosas pues Pablo ha aclarado y ve la tema y más todavía si es comida impura Levítico 11 ve naipori para Levítico 11 ve indanire ujalon itarun de asadito y al horno nambrena naikwaimba ebo ya posan cocha pao hija no ale y a ver a ver pulo intaje y ve oración venden de purificada eso es mentira ya para este es mito a ti leyenda me pendejo deja viola acá me manda me pendejo pesca ella vio que oración bella rata es solucionada de ñanderu determinada y esa a mí no me de acuerdo güey pero cabe ser la versículo esa caja se la haya equivocada reconocerla 29 la conciencia ¿de qué conciencia habla Pablo? La tuya no la tuya es la de conciencia de o si no, y hay otra conciencia, Eva también se anda ahí la. Tengo a ver, referir a algunos, un vapoto de conciencia, pero ¿qué pasa? Hoy no algunos, y pues jugar en la fe, han de esa, uta animal sacrificado y lo oro. Oye, pone una mujer en la fe y nada, un hermano. Oye, oye, ¿qué tango de lucha ahí? Va, ego yihu hermano, y también, ego, pero hago, yukai, ídolo penguanagri, o dedicar los ídolos a tu tranquilo, que hay con, oye, supeo, oye, pues, man, oye, que en lucha ahí. Anga de upei cuado ver uma potan de conciencia de ahí. Sé de personas, hay cuada personas que o rechazar que porque no me hace conciencia ahí. Entonces ambas conciencias están en juego acá. De alguna la conciencia de algunos hermanos que uno un pedo ya por ahí está ese, como pensaba y para yo va pota ese y espíritu y como canguita yo y de lo que le ven comiendo también a los hermanos nuevos o que sí se enteran. Oye, enterado la abuela sacrificado a los ídolos y canqui paitemo y lo mitan va eco yuju hermano además todavía sigue un líder a tu peor bueno vamos a decir una vez 30 la conciencia no es la tuya sino la del otro pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Claro porque puede destruirle
Pablo hace una pregunta, pero no es retórica. Pablo es va, eres la seicatuja, ese embarete manda se afectamos, ahí los ídolos nada, pero hermano, ¿y qué pues jugar o afectada? Entonces la libertad, yo sé que tú lo mismo te hay purú, no, de gatui. Ya pone Pablo la pregunta, de gatui, hermano. De ahí por ahí preparado, hay personas que sí comen, ahí ya me estaban preguntando. Había personas que en ocasiones se vieron en una situación difícil que comieron sacrificado a los ídolos y personas creyendo en el Mesías, que no eran de esas religiones, que sabían que no tenían que hacer jajú, pero no habían otros hermanos en la fe ahí. Comieron porque gente y era la única alternativa y estaban pasando un momento muy duro, pero eso no le fue contado por pecado de los ídolos, nada es. Pero Pablo, la situación me llevé ahí nos dimos, Pablo. Ahí no algún hermano, no ni preparado, o dañata su versión un año peso hoy. Pesite ahí, Pablo. Pero en este caso, este testimonio es de personas que no había hermano nuevo ahí. Entonces me dijeron, pero pese que para todo eso sucede, no yo fui porque yo ahí la porte a pegar la uña, pues. Oye, me oreja, no hay alternativas. Pablo coge y pues una parte y la cuando y jamba de ver, creyendo en eso, bueno, y por nada. Bueno, ustedes no estaban adorando ni de esa forma, no están participando porque la pena de corazón siempre hay con el Padre. Y aparte, que son personas ya maduras en el conocimiento. Pero no había otro hermano a quien afectar. Porque ya cuja de cuál oiría otro pudiera asaltan de hoy y la ahí. O no afectar a otro hermano. Bueno, está caso con él. Hay casos donde ya por acá donde joder o lo mitad, mi abuelo ya es bajo engaño. Ande de pillar y ya otra cosa. Por andu se va a mi caso ve ahí. O yo por andu algo y si no sabes, igual andas comiendo carne, ande de igual. Pero cuando hay igual, arrepentí, ande ya por ahí más. Pero si no sabes, no sabes. A otras cosas. Pero la igual más a la cocoyo lo estado defender a Huiza. Que ya se te dice, oye, oye, esa acá mandé la versículo y explicada, no, porque ave pesa, no porque la hora de papa pesa, no porque la hora de obispo pesa, ahora el pastor pesa, ahora el tatarabuelo pesa, ahora el seguita pesa, bueno, ahí ya no sé. La rebeldía ya otra cosa con el padre. Por ignorancia, Pablo ahí por ignorancia te timba, oye, pues, güey. Oye, juré perdón, no recibí perdón. El único pecado que no se te puede perdonar es la blasfemia al Espíritu Santo. Hay que decir que no encuentra otro pecado y ya puede cueja el libro perdón, perdón. Ni en Guasuti ya hoy como y a cuco anga de pilláramos. Sí, hay claro, porque se enseña. Pues. Acá me dice en una congregación, la congregación era. Comen morcilla. El pastor dice que se oró por esa morcilla, se purificó y se comió. De varos. Bueno, otro ejemplo, pega tu gente te y vende más. A ver, tú no pellemos, ahí se no, pegó Pedro hueco ahí la musilla. Hecho capítulo 15 ve claramente. Sangre no. No. Cuidado, esa noita. O sea, el concilio de los apóstoles guiado por el Espíritu Santo, el Padre habló por el Espíritu Santo, pega ni pe uti, a la pastor uje y me no, pe orando pe tu uje, la oración tiene poder, di bárbaros, va epio pea los pastores, va hijo de camaradas, no puedo creer eso. Allí vaya y vende más, pega tu ya. Hay cuando hay que tú hay belleza, no, porque Pedro, Ucrimut, apenas hay Pedro. Con música directo, ese ve por la peor ese hoy con la música vivió. Chorizo de pollo.
Se disculpa, se hace lento, pero ya tuve tema. Una buí, oye, pisado. Y es a mí, qué bárbaro. No puede ser jamás negativo. Así es que no hay problema. Andego, a vos te dijo un líder, vos creíste, bueno, pero anga pillando ahí, entonces llega. Pido perdón, padre. Pea, renuncia de pecado. Qué bárbaro. Es bastante, mira, o sea, no puedo creer eso. Increíble, ¿verdad? Siempre te concilio de apóstoles, ya dejó documentado Biblia y habló al Espíritu Santo, le pareció bien al Espíritu Santo. O uno está ahí, no, yo pastor, y nada, pero orando de ser, yo puedo decir, ya, la oración tiene poder. ¿En qué sentido la oración tiene poder si hay fe en el Mesías y en el Padre para orar al Padre y pedir milagros y demás cosas? Pero no tiene poder para anular un mandamiento. Déjate de joder, bellejas. No. Bueno, ya hay que 30. Eh, bueno, si yo con agradecimiento participo, ale, tan de Reina Valera, a veces pegan que te dos preguntas ya puedo que ser lo. O sea, refutación. En el verso 30 dice que orando por alimento igual se puede comer. A otros que la oración ya oraja el alimento oreja purificada. Javen de Iriupea. Esa es la palabra purificar, y cuál se pesa, pero a lo que me dijo mi Reina Valera, Reina Valera. Mopico, a veces y la oración purifica los alimentos. A veces y Pablo, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si yo con agradecimiento, oración de agradecimiento ese papá. No voy a ver la oración de purificación de alimentos impuros. El alimento prohibido que ñanderú, Levítico 11, oración bella anulada ya uma. Pablo ve y upea. Pese disculpa, mina, a ver pico y upea mañana por a mina la de versículo. Esa va la mala interpretación mutulada bañandera hasa. Peago la bañandembo, pues más de los quintos. Aunque de ya lo vi a Yaruya, y ese avión va a pombo, no voy a decir la congregación. Y le conozco a este pastor, le conozco. Ah, qué tremendo. No, orando más allá, oímos ahí. Ape aporte a ver belleza, en el 30 no dice eso. Ni, ya es a mí, de botayo, igual le digo otra versión, pero esa, de tanto que en ella vi a la Reina Valera, la inspiración, a mí me dice que yo puedo orar por el alimento y comer, no importa qué animal impuro. Pero tengo la de que ese versículo está inspirado, sí, pero la de interpretación no está inspirado. Ella, un compañero, ella equivoca. Ella te la derecha. Mañana por en la 30. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Va, o sea, ahora en gracia hago alimentos puros. Quizás fue contaminado por alguna cosa, ahora. Pero es alimento, no es alimento declarado impuro por el Padre, no hizo olim. Hay otra cosa, ella la jana en cuenta, pues. Una cosa es, y Pablo, es una carnicería, ve, ellos van a alimento, anie por anducho, anie por andumba, ve, sabe, areí, me omara, ya ese alimento, o, va ese tipo ídolo, oye, sacrificado. Es otra cosa. Pero Pablo no está diciendo acá, si vos te vas a la carnicería, igual comprar carne de cualquier animal impuro que está prohibido por el Padre, y anda a orar por él y comer pan de iria. Ni tampoco dice eso acá en el 30. Si yo con la oración de agradecimiento es una cosa. Acá donde la ñe confundía. Orar y agradecer por el alimento es una cosa. Y orar para que se purifique un alimento que el Padre dijo impuro, ani pu, pe ha prohibido pu. La de oración, eso es lo que. O sea, la de oración impotente ve la palabra del Todopoderoso y el mandamiento y no pega ese. Me van a disculpar, no es eso. Vale, está ahí, es a mí.
latinoamericana. 10:30. ¿Será correcto que yo me beneficie? ¿Será correcto? Primera de Corintios. Ahí copia, Wilson. Bueno, 31 va a venir a ver. Por lo tanto, ¿será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracia si va a ser mal interpretado? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones? Bueno, en este caso, cambia a la de versión. ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y, y le dé gracia si va a ser mal interpretado? Dones se refiere a las provisiones, a la gracia del Padre también, no solamente a los dones sobrenaturales. Haceme esa buena gracia, me tenía alimento, el Padre me hago ese, y que tú haces a Padre me llega a tape mal interpretado, para los iguales, legalmente para los iguales. Hay una mala interpretación. En este caso se malinterpreta. Cualquier alimento upata ya grata ese año. Y es a mí 30 Bimbe. Ya va a aclarar de dónde. Si yo participo con agradecimiento, ¿por qué me han de criticar por causa de aquello por la cual doy gracias? Bueno. Oración de agradecimiento es. No es de purificación de alimentos. Lastimosamente para la Biblia, para los católicos, hay versículos que era belle y corrección y bebe ya mocañiman de ahí algo. Es cañetemo, güey. Vas a seguir comiendo lo que comes porque acá no especifica nada. 10:31, por lo tanto, 10:30. ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? Ya salió del... Bueno, chequea tu 31. No, especie de culpable, pero a mí no me convence el versículo. Primera de Corintios 10:30, nace convencer la belleza, la UPB, ya ora, oye, purificar los alimentos, y catuma ya ya. No pegas. 31. Por tanto, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Elohim. Bueno, acá me pregunta si habla de beber, me supongo que será algún jugo o agua, porque si uno bebe un vino, entra en pecado y eso no será la gloria de Dios. Y la vino es uno pecado, hermano o hermana. Me dice este versículo donde diga que si vos tomás vino, entra en pecado. Es que en la tema. No, acá se dice comer y beber. Está hablando de bebida, vino. No está hablando de jugo y de agua nomás. Vino ese papá. El papá de Coco se ya explicada inaugurar la cena de Guau, mi apende manduaba. Y ni mon que está en guape ti. Vaya joputita hina. Pues vengo ti parte y maigo be yupe ka upa ave. Maigo no be putai vendero ave. Que sí que el vino que tomaban era. A mí yo sé a ver con la historia de que tomar una copita de vino es pecado. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde salió ese otro versículo mal interpretado? Alerta. Gente más luz roja. Otro versículo mal interpretado. A ver, mira. No, dice a mí Reina Valera. Ni nunca. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No te está diciendo ahí si... Acá no te está hablando de que si tomas una copa de vino ya pescas. Ahora de uno sí. Bebé ya. Los borrachos oigan la tema. No heredarán el reino. ¿Quiénes son los borrachos? Ya los que andan todo el tiempo embriagados. En pasiones desordenadas con el vicio del alcohol. Pero no lo que beben. Voy a poner más en vivo para asentar y para... según no es. El mismo Mesías vino peyuta peya pose puede vivete ahí debate que tomó jugo nomás y bárbaro no hay versículo de sacan de para y más estresar guribón vale el mejor vino hey.
Bueno, ese es otro tema ya. Y hay que estar ahí en la cena del Mesías, vieja, pues venga, pilatas y no, y a coca, uvas, pues como uña me inquieta mi versículo. Claro, claro, ahora sí, en otra cosa, sí, en este comentario, pecaco vino ya, uja, y la gloria ya cambia, ya mucho, ya uno te envió, ya uno no so, o ya prohibido por el Padre. Upepe no me hemos hecho de gloria porque ya, Upepe sí ya viola los mandamientos, pero vino es uja, güey, una copita, dos, ay, no le está ofendiendo al Padre, se disculpa, pero sí. Ella era de animal de prohibido de upa de uyana y Levítico 11. No, pero upa güey, añan de ya una. A ver, ya chao. A ver, no muy tenga voy coja güey, llamo ella güey. A ver, los hermanos ahora te hacer la musiaria purifica payeta ya ahora ese ya oye ya upa tema tú, ha prohibido ahí. ¿Y de dónde salió la ley de Hechos capítulo 15 donde dice que sangre, carne de ahogado, sangre dedicado a ídolos cueros, me anda ya uña? Muy se mi mandamiento. Vemos o inventado, el Todopoderoso por medio del Espíritu Santo o los apóstoles o inventado mi mandamiento. Ese sale ya del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, papá. Porque en la sinagoga los sábados se le enseña a Moisés, la ley de Moisés, y pele de parupa. Quiere decir que el resto de los mandamientos ya en la sinagoga, a los gentiles que se van a la sinagoga. Pele de pava, hecho ese compañero, porque si no, no pega acá. Bueno, ahora, otro versículo. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios y Reina Valera. Allí explicaba a la congregación de creyentes en el Mesías. No se hay tropiezo. ¿Sí? ¿Por qué dice a los judíos? Porque habían judíos que dejaban ya la doctrina de, eso digo, rabínicas, la obra de la ley, a quien le llamaba a ellos. Había conjunto de tradiciones de los padres, del cual el Mesías le acusa y oye discutí, que ya en Marco capítulo 7. Oye, ya y upeas solamente obviar la ley de Moisés, Hauer en el Mesías. Bueno, Handere Yurembo Eva y Yehu, mi judío, y convertir a Moabe, entonces, tropiezo su güey. Ya pues llegué cosas en ella y sucede. Ahí, a mí me sorprendió un judío que cree en el Mesías, bueno, y empezó a hablar de cosas que en esa religión le enseñaron. Una religión cristiana es, pero de varo, no puedo creerse. Va a bajar oro y a mí le enseñaron así. Ahora hijo te el Mesías, ve, añe pues un jaeo, llegué a la propia enseñanza. Y no pega. A un judío, primera vez le refutamos a un judío en la escritura. Y equivocada. Ahí se dio cuenta que algo anda mal en esa congregación también. Bueno, Yeshamí, otro, o sea, los gentiles que se convertían. Es decir, le está hablando Pablo Einami a la congregación de los nazarenos, ¿sí? Que estaban hermanos de Jerusalén, de Israel, que estaban en la congregación, que estaban ya allí en Corintio también. A los hermanos gentiles que se iban convirtiendo. ¿Por qué? Porque hoy había otros hermanos. Si no se circuncida, no será salvo, pero Oroviana, oye, circuncida el Mesías, por ejemplo, todo eso es un tema. Habían judíos también que entraban y creían en el Mesías, pero metían su judaísmo. O sea, lo que ellos tenían que hacer. Y no lo que los gentiles tenían que hacer. Cuerpo todo ya popá gentil entero. Vayan y atendeanlo y tal. Va, epa ya no correspondejan, va, epa su pescuera. Ya no diga tú ya popá las escuelas, ya popá. Lo que está establecido dentro de la ley de Moisés. Porque hay judíos que enseñan aún las leyes rabínicas a los gentiles. A para la judaizada, oye. A leyes rabínicas que no está en la Torah, leyes rabínicas y muy hunde. Mis rabinos inventaron como ley, pero que no está en la Torah. Pablo renunciaba, lo desechaba como basura ahí.
Ya no practicó más él como si fuera que es una enseñanza que viene del Todopoderoso. Sí, o ya por el Mesías, ya por acá, Mesías o no, o contradecía a los fariseos, a los rabinos de su tiempo. Pues eso es acá. Invalidáis la ley de Dios y ponéis por obra mandamiento de hombre. Marcos 7. Y eso es la ley de Moisés, coño, de Guaraja, vea tu peyara, ve muy, elabora, peya, pues, y mandamientos, pe cumplir, upea, pe anular a Pablo, upea la, oye, me en cuenta. Entonces, él dejó esos mandamientos rabínicos como leyes divinas, dado por el Padre. Oye, pues, no, seguí por. Ahora, si vamos a hablar de tradiciones, hay cosas que Pablo sí tenía que hacer por tradición porque era de su tierra, era un judío más. Que hay tradiciones que no es pecado. Y andeñan de tradición como paraguayo, y en son propi, ya tere, ya guapura, mango, ya tere, ya paigo pecado. Bueno, y la Biblia ve donde hay pecado. Bueno, otra cosa, 30, vale, va a llover, Reina Valera. Como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. A ver, espectacular. Pablo, o me debe de consejo simple. Ya putimos los mitades. Oye, voy a la salvación. Ni la ya y que hemos hecho de cuera rescatarla ya muy ingresada de la doctrina de hombre, mi año muy invitado, hemos hecho de cuera una vez, pero yo estamos muy super santo ya. Tranquilo, despacito. Ya es que forma, va, ella por ojo putida no salvación. Anillas de cada ahí la va a para hoy. Te hago la tema. Y bueno, ahorita el pecho opaña de 1 Corintios capítulo 10. Opa, hermano querido, ya upama. Gracias a Todopoderoso. Ya ne putu un jagueres a ita irarera y te veo me jagueña de oportunidad ya compartir janguaja ya aprendes janguaja estamba epeaco capítulo 10. Come hemos ñande pete sainja te cobe. Ya sata éramos con Evo y hay que ya estudiar capítulo 11 de Primera de Corintios. Pero ya ella pude y yo topada con Evo con programa era gina atorado hermano fuera shalom bendiciones hasta mañana. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle